Buenos días, estimados alumnos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con el avance de nuestro protocolo. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. En primer lugar tenemos nosotros que el primer apartado se llama el problema, ¿verdad? Ahí tenemos una serie de componentes, los cuales ya los tenemos realizados. El segundo componente o apartado del protocolo es el marco teórico. Aquí en el marco teórico quería retroalimentar un poco. Se refiere a tres aspectos. Uno, los antecedentes. Antecedentes no es la historia del problema. Antecedentes es buscar tesis de grado parecido a nuestro tema. Pueden ser tres, en donde nosotros podemos buscar información para replantear, ¿verdad? O plantear nuestro punto de vista, tomando en cuenta esa teoría. Aquí en estos antecedentes, nosotros debemos de tomar en cuenta el nombre de los autores, el título de la tesis, el año y la universidad en que fue elaborada esta tesis, así como también se retoman los objetivos de los estudios y se plantean las conclusiones. Esto nos servirá a nosotros como apoyo, ¿verdad?, en relación a este tema que hemos seleccionado y que sí existe una teoría que apoya, ¿verdad?, nuestro proceso. Eso no quiere decir de que no existan, ¿verdad?, libros que también nos refuercen u otro material documental. Otro elemento que debemos de tomar es las bases teóricas en este apartado, que es bosquejo. Aquí en ningún momento se desarrolla teoría. Vamos a presentar el esqueleto de la investigación y el análisis bibliográfico que ustedes hagan en esas monografías les puede servir a ustedes para orientarlo y construir el suyo. Y el último componente de este apartado marco teórico es un pequeño, podríamos decir, vocabulario de palabras que se van a trabajar a lo largo de la investigación. A esto se le llama determinación de términos básicos, definición de términos básicos, que se coloca la palabra, se describe el contexto tomando en cuenta la investigación, o sea, la definición de la investigación con sus fuentes correspondientes. Y pasamos a lo que es el apartado que trabajamos, es la hipótesis y el cuadro de variables. Hasta ahí estamos. Hoy vamos a iniciar el marco metodológico, o conocido también como diseño metodológico. Entonces, cualquiera de los dos nombres es correcto. Marco metodológico o diseño metodológico. O diseño metodológico. Aquí vamos a tomar el criterio de Arias Fidias. Eso ustedes lo tienen en el libro que les anexé allí, que es el texto básico, así como también en la compilación que yo realicé sobre este contenido en su material de estudio. Según Arias Fidias, nosotros tenemos tipos de investigación. Estos tipos de investigación es el primero, por su nivel de investigación. Nivel de investigación. En este nivel de investigación hay varios tipos de investigación. Nosotros tenemos que el nivel de investigación consiste en el grado de profundidad que el investigador va a tratar su tema. Entonces, o va a tratar su estudio. Aquí nosotros tenemos tres tipos de investigación. El primer tipo, podríamos decir, es la investigación exploratoria. La investigación exploratoria consiste en realizar estudios o análisis de temas poco conocidos o poco estudiados. Ahorita, en este momento, el contexto
en que nos encontramos con esta pandemia. Un ejemplo claro es de este tipo de investigación, la búsqueda de la cura contra el COVID-19. Es un tema conocido, es una enfermedad que surgió, ¿verdad?, en los 2019 y por lo tanto están en proceso, ¿verdad?, de elaboración o de la búsqueda, ¿verdad?, para la cura de esta enfermedad. Tenemos también aquí otro tipo de investigación descriptiva. La investigación descriptiva consiste en caracterizar el hecho, o sea, explicarlo, determinar el contexto en que se desenvuelve. Por ejemplo, si nosotros seguimos tomando el proceso del COVID-19, entonces los estudiosos van a determinar, o han determinado, podríamos decir, en primer lugar, cuáles han sido sus primeras manifestaciones, cómo se ha desenvuelto, tomando en cuenta en aquellas personas que son más vulnerables y las que son menos vulnerables. Van caracterizando, ¿verdad?, el fenómeno en la medida de que éste avanza, en la medida de que esta enfermedad se va manifestando, ¿verdad?, en grupos, pues, de individuos, tomando en cuenta sus características. También tenemos en esta la investigación exploratoria. La investigación exploratoria, que es explicativa, aquí me equivoqué. La investigación explicativa, que consiste en determinar una relación causa-efecto del fenómeno. Cuando hablamos de fenómeno nos referimos al tema en estudio, al problema que nosotros vamos a investigar. Ejemplo, seguimos una técnica educativa, de qué manera impacta en el proceso de aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar las consecuencias del COVID en el ámbito económico y en el ámbito social, tenemos que analizar cuáles fueron las principales causas para que haya un efecto. Ahí podríamos nosotros un pequeño ejemplo, ¿verdad?, de este tipo de investigación. Está otro criterio que el autor siempre, Arias Fidias, manifiesta, que se llama diseño de investigación. Aquí en el diseño de investigación se refiere a las estrategias que el investigador va a trabajar, ¿verdad? Aquí nosotros podríamos tener una estrategia, es leer un material teórico, analizarlo. Una estrategia, por ejemplo, es buscar una conversación técnica específica sobre el tema que nosotros vamos a trabajar o estamos trabajando con un especialista, ¿verdad? Entonces, dentro de nosotros tenemos también 3 tipos de investigación. Tenemos la investigación documental, que consiste en la lectura, análisis de todos los documentos que nos encontremos y que hayamos seleccionado relacionados con nuestro tema de investigación. Toda investigación científica se auxilia de la investigación documental. Es una herramienta básica, ¿verdad?, para recoger la información bibliográfica, la información hemerográfica que nosotros encontremos en bibliotecas o en documentos, ¿verdad?, publicados a través de la web. Aquí nosotros también tenemos, por ejemplo, la historia de la computación. En la investigación de campo nosotros tenemos
nosotros tenemos que consiste en recolectar la información en el lugar de los hechos, donde ocurren los hechos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar una observación directa en una empresa para valorar el comportamiento o la motivación de los trabajadores, estamos en una investigación de campo. Por ejemplo, cuando vamos a un lugar y hacemos un sondeo, esa es una investigación de campo. Por ejemplo, en una empresa vamos a hablar de producción, vamos a solicitar información con el especialista en el área de producción, esa es una investigación de campo. Nosotros también tenemos aquí otro tipo de investigación, que es la investigación experimental. La investigación experimental consiste en someter a un grupo de individuos u objetos a determinadas condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos el COVID. Los estudios que están realizando los especialistas o científicos van en función de ir aplicando determinado tipo de medicamento a un grupo, ¿verdad?, para valorar cómo este medicamento que están tratando de procesar trabaja, ¿verdad?, en ese grupo seleccionado. También nosotros podemos encontrar la experimentación en grupos de niños, por ejemplo, cómo se comporta un niño hiperactivo o un niño que tiene capacidades diferentes en un grupo de niños pues que no los tiene, ¿verdad? Se somete al estudio, se observa y ese es un experimento, ¿verdad? Entonces tenemos vacunas en las ciencias médicas, tenemos la producción, digamos, de variedades de plantas, la inseminación artificial fue otro elemento, ¿verdad?, que la ciencia ha trabajado. Vamos ahora con un detalle muy importante, que es el otro apartado de este marco teórico. Lo que yo quiero decirles con este tipo de investigación, que ustedes van a trabajar con estos criterios, el criterio de área FIDIA, no me van a inventar otros detalles, ¿verdad?, ni otros tipos de investigación que nosotros no estemos estudiando, porque a veces sacan cosas que no son lo que uno les está determinando. Este es un libro sencillo para que ustedes vayan haciendo el ejercicio. Ahora vamos a trabajar con un elemento o un segundo elemento, creo que hasta ahí vamos a poder avanzar el día de hoy, que es la población y muestra. Tenemos en el primer apartado de esto, que es la población. ¿Y qué es población? Es el conjunto total de individuos, objetos que poseen algunas características comunes, observables en un lugar y en un momento determinado. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una investigación en función de las características o el perfil del consumidor de un hotel en San Juan del Sur, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a determinar que el hotel, podríamos decir, Casitas Ecológicas, llegan aproximadamente 300 clientes. 300 clientes al mes. Este es un hipotético, ¿verdad?, este dato. Esto es parte de la población, los clientes. Además, vamos a considerar como elemento fundamental y parte de la población, digamos, vamos nosotros aquí a los 300 clientes, nosotros podríamos aplicarles encuestas, pero también tenemos al dueño, ¿verdad? Ahí tenemos el dueño que también nos va a dar información en relación acerca de este hotel, ¿verdad? Otro elemento que podría ser también parte de la población, digamos, un especialista en
un especialista en hotelería, que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en turismo, que nos va a dar esa información. Entonces nosotros ahí tenemos, esa es parte de la población. Otro detalle que nosotros podríamos tomar, por ejemplo, ir a la microempresa, digamos, al director, podríamos decir, o el representante de los microempresarios del sector de San Juan del Sur o de Rivas. Ahí tenemos nosotros, a lo mejor él nos va a dar una entrevista. Entonces ahí tenemos un responsable de las pymes, por ejemplo, en Rivas. Todo esto es población. Entonces nosotros tenemos aquí que el total de la población, 300 clientes, el dueño, un especialista, un responsable de pyme, el total de la población son 303 individuos. Eso nosotros lo tenemos que señalar en nuestro estudio, ¿verdad? Entonces, ahora viene otro apartado de esto que es la muestra, ¿verdad? De manera sencilla y rápida, porque ya tenemos ahí que ir aterrizando. Nosotros tenemos la muestra. La muestra es un subconjunto de la población. Y la muestra se extrae para determinar la cantidad de encuestas que nosotros vamos a aplicar. Y esta la vamos a trabajar con una fórmula sencilla. Cuando nosotros conocemos la cantidad, ¿verdad?, de población. Esta fórmula la vamos a aplicar, repito, para seleccionar el número de personas que van a ser objeto de estudio. Por ejemplo, nosotros tenemos 300 clientes. Es a este dato que vamos a aplicarle la fórmula, ¿verdad? Que vamos a aplicar la fórmula. La fórmula es sencilla, vamos a plantearla y es la siguiente. Entonces, esta fórmula la vamos a utilizar para seleccionar la muestra y la muestra, repito, se selecciona para determinar la cantidad de encuestas que vamos a aplicar. Entonces, nosotros tenemos la fórmula. N va a ser igual a Z al cuadrado por N por P por Q sobre E al cuadrado por N más Z al cuadrado por P por Q. Aquí vamos a tener unos valores que prácticamente ya están definidos y se los vamos a colocar para que después ustedes lo apliquen de manera sencilla. Por ejemplo, N es la muestra que se busca. N mayúscula es la población. P quiere decir probabilidad de que ocurra, ¿verdad?, el hecho. Esta probabilidad de que ocurra tiene ya determinado un valor que es de 0.5. La Q, ¿qué significa probabilidad de que no ocurra? Igual tiene el valor determinado de 0.5. Tenemos también el otro que es Z al cuadrado, que es el nivel de confianza. Nivel de confianza. Y este nivel de confianza está determinado por un 95%. Por ejemplo, este tiene, o se determina por 1.96 al cuadrado, que ya al cuadrado es 3.8416. Y tenemos E al cuadrado,
¿Qué quiere decir E al cuadrado? Error de estimación, ¿verdad? E al cuadrado significa error de estimación. Y nosotros tiene el valor de 0.05 al cuadrado, que ya con esto nosotros tenemos 0.00025. 0.25, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos los valores. Ahora, por ejemplo, voy a aplicar la fórmula con estos 300. Entonces yo pongo aquí, n va a ser igual a z al cuadrado 3.8416. Por n, que es la población, o sea, el número de clientes, 300. Por P, ¿cuánto vale P? 0.5. Por Q, ¿cuánto vale Q? 0.5. Sobre. Tenemos ahí E al cuadrado. ¿Cuánto vale E ya al cuadrado? Vale 0.025. Nos dice por N. ¿Cuál es N? N es la población por 300. Nos dice más Z al cuadrado. ¿Cuánto vale Z al cuadrado? 3.8416. Y después nos dice por 0 por P. ¿Cuánto vale P? 0.5. Por Q, ¿cuánto vale? 0.5. Ustedes hacen la operación, lo multiplican y van a tener el resultado. X cantidad, ¿verdad? Multiplican, suman y ahí tienen nosotros, esto ahí nos va a dar un valor. Y ese es el número, a eso se le llama muestra. Ese es el número de que nosotros vamos a aplicar las encuestas. Repito, no es al total de toda la población, es para buscar las cantidades de encuestas que nosotros vamos a aplicar. Hay otra fórmula que es sencilla cuando nosotros no conocemos la población o cuando la población es demasiado grande. Cuando la población es demasiado grande. Esta fórmula se utiliza con la finalidad de que nosotros tengamos, ¿verdad?, una muestra más o menos fiable, ¿verdad? Más o menos fiable. Repito, esta fórmula la vamos a utilizar cuando no conocemos la cantidad de población o cuando esta población es muy grande. Por ejemplo, si vamos a hablar de toda la población del departamento de Managua, no vamos a buscar una fórmula o la fórmula anterior para determinar la cantidad, porque siempre nos va a salir alto. Entonces, la fórmula es esta. Esta fórmula se llama, ¿verdad?, para la búsqueda de poblaciones infinita. ¿Qué quiere decir infinita? Que no la conocemos o que no es demasiado grande, o que es demasiado grande. N va a ser igual a Z al cuadrado por P por Q sobre E al cuadrado. Entonces los valores son los mismos. N es la muestra que buscamos. Z al cuadrado es 1.96 al cuadrado, que es igual a 3.8416. P, ya dijimos probabilidad de que ocurra, es igual a 0.5. Q es igual, probabilidad de que no ocurra, es igual a 0.5. Y E al cuadrado, hablamos de que es el error estimado que pueda haber. Entonces, este vale 0.05 al cuadrado. Y ya con su cuadrado tenemos 0.0025.
Entonces, aplicando, nosotros únicamente vamos a hacer aquí z al cuadrado, vamos a colocar 3.8416 por 0.5 por 0.5 sobre 0.0025. Aquí nosotros hacemos la operación y nos va a dar como resultado siempre 385 es la muestra. Siempre nos va a salir ese valor. Y esa muestra a nosotros nos va a determinar que con esta cantidad vamos a tener resultados con un nivel de confianza alto que podría ser del 95% y un margen de 5% de error. Eso es lo que yo quería explicarles. No es nada del otro mundo. Ustedes van a trabajar según nuestro autor, Ariafidia, con cualquiera de las dos fórmulas, tomando en cuenta las características de su investigación. No me inventen otras fórmulas, no trabajen con otros tipos de investigación que no sean los estipulados por nuestro texto básico. Ahí vamos a quedar el día de hoy. El próximo día de clases vamos a continuar con el diseño o marco metodológico.